En el verano de 1886 llamaron estéril a Jacinta frente a todo San Jerónimo, y cuando ya nadie quiso mirarla con respeto, un apase viudo la llevó consigo al desierto por 10 pesos. Pero lo que ocurrió en aquella travesía no solo cambió su destino, obligó al pueblo entero a tragarse su propia crueldad. Era el verano de 1886 y en el poblado de San Jerónimo del Salitre el aire tenía siempre un gusto áspero, como si el viento arrastrara polvo molido y viejas sentencias humanas al mismo tiempo. Las casas de adobe se alineaban alrededor de una plaza pequeña, donde todo se sabía antes de ocurrir y donde una mujer podía cargar durante años una palabra cruel sin que nadie se molestara en preguntarse si aquella palabra era verdad. Allí vivía Jacinta Robles, de 27 años, en una casa baja de techo vencido que compartía con su tía Ramona desde que la muerte le arrebató a sus padres, con apenas 2 inviernos de diferencia. Jacinta no era pobre solo en monedas, también lo era en consideración. En el pueblo la miraban como se mira un campo al que ya nadie apuesta. No porque fuera fea, aunque algunas lenguas maliciosas habían intentado decirlo, sino porque sobre su nombre pesaba una marca más pesada que cualquier arruga o cualquier cicatriz. 3 años antes había estado comprometida con Eusebio Ferrán, hijo de un comerciante de mulas y aguardiente, un hombre de sonrisa fácil y orgullo duro, que durante meses la cortejó con promesas de casa propia, hijos corriendo por el patio y domingos de misa, con la frente en alto. Jacinta, que había crecido oyendo que una mujer sola debía agradecer cualquier mano que se le tendiera con decencia, creyó en él con la fe de quien nunca había recibido demasiado y por eso no sabía desconfiar a tiempo. Pero a los 8 meses de compromiso, cuando las vecinas ya hablaban del vestido, de la fecha y de la bendición del sacerdote, comenzó el veneno. Una curandera del camino dijo que Jacinta tenía el vientre frío. Otra aseguró que la madre de ella también había tardado años en concebir. Doña Bruna, la madrina de Eusebio, juró haber visto señales en el pulso de la joven, y bastó aquello, apenas aquello, para que el rumor se volviera sentencia. Es estéril, empezaron a decir junto al pozo, en la panadería, al salir de misa, detrás de las puertas entornadas, como si una mujer pudiera ser reducida a una palabra dicha en voz baja. Como si el futuro de un alma pudiera decidirse en los labios ociosos de un pueblo entero. De Eusebio al principio guardó silencio, y ese fue quizá su acto más cobarde, porque el silencio de un hombre cuando debería defender es otra forma de traición. Durante semanas dejó que Jacinta caminara entre cuchicheos, que bajara la cabeza al sentir las miradas en su espalda, que regresara a casa con los ojos húmedos y las manos apretadas contra el delantal. Luego, una tarde de agosto, frente al portal de la casa de Ramona y sin siquiera tener la decencia de entrar, le devolvió la medalla de compromiso y le dijo que no podía unir su vida a una mujer que no le asegurara descendencia. Lo dijo sin gritar, casi con tono razonable, como si eso volviera menos cruel la herida, y añadió algo peor, algo que Jacinta recordaría durante años con el mismo frío en el pecho, que él necesitaba una esposa, no una incertidumbre. Desde entonces, el nombre de Jacinta dejó de ser Jacinta en boca de muchos. Pasó a ser la estéril, la que no sirvió, la prometida de vuelta, la que había sido apartada antes de llegar al altar. Algunos hombres la miraban con una mezcla de lástima y cálculo, como si ya no fuera una mujer digna de cortejo, sino una criatura vencida a la que quizá podía pedírsele cualquier cosa. Las mujeres casadas la evitaban por superstición. Las madres no querían a sus hijas mucho tiempo a su lado, como si la desgracia pudiera contagiarse por cercanía, y hasta el padre Anselmo, que debía haber sabido mejor que nadie el peso de las palabras, se limitaba a recomendar resignación con esa mansedumbre tibia que tanto daño hace cuando la injusticia exige algo más que sermones suaves. Ramona, su tía, era una mujer seca de hombros angostos y manos trabajadas por la costura. No era cruel, pero sí estaba hecha de ese cansancio que termina pareciéndose a la dureza. Quería a Jacinta a su manera, aunque casi nunca supiera demostrarlo sin regaños.
Le repetía que una mujer debía aprender a vivir con menos sueños y más prudencia, que el mundo no cambiaba porque una llorara, que ya vendría algún viudo, algún hombre necesitado de ama de casa, alguno que no preguntara demasiado. Jacinta la escuchaba en silencio, no por obediencia, sino porque algo dentro de ella se había ido apagando poco a poco desde la partida de Eusebio. Por fuera seguía siendo la misma mujer de ojos oscuros y cabello espeso, recogido en una trenza sobria, pero por dentro se había vuelto cuidadosa, como si hasta respirar demasiado hondo pudiera atraer una nueva humillación. Aún así trabajaba con una disciplina que nadie agradecía, lavaba ropa ajena en el arroyo, remendaba camisas, ayudaba a Ramona con encargos de costura y, cuando la estación lo permitía, caminaba hasta las orillas salobres del valle para recoger pequeños costales de tierra blanca que luego vendían a arrieros y cocineras. Sabía distinguir el sonido de unas botas acercándose por el corredor, el humor de las clientas por la forma en que golpeaban la puerta y el tipo de compasión que venía envuelta en falsa amabilidad. Había aprendido a sobrevivir sin esperar ternura, y sin embargo por las noches, cuando el calor aflojaba y el pueblo parecía por fin cansarse de juzgarla, se sentaba junto a la ventana pequeña de su cuarto y apoyaba la mano sobre el vientre con una tristeza muda, no porque supiera cierta la acusación, sino porque la repetición había terminado por sembrarle una duda dolorosa. Lo que más la hería no era no tener un hijo, era que el mundo ya hubiera decidido que no merecía siquiera la posibilidad. Al otro extremo de San Jerónimo, más allá de la última hilera de casas y del camino que conducía a las dunas, se hablaba también de otro ser marcado por el duelo. Su nombre era Aquan. Algunos lo llamaban simplemente el Apache del Salitral. Otros, con menos valentía y más ignorancia, lo nombraban solo cuando era necesario, como si pronunciar lo demás pudiera atraer desgracias. Vivía en una casa de piedra y madera levantada cerca del viejo paso del desierto, allí donde comenzaba la ruta de sal hacia las planicies del otro lado. Era un hombre alto, de espaldas anchas, rostro severo y ojos oscuros donde no había dureza vacía, sino una clase de cansancio tan hondo que incluso quienes lo temían advertían que aquel silencio no nacía de la soberbia, sino de una pérdida antigua y todavía viva. Hacía un año que su mujer había muerto durante una travesía de fiebre repentina, cuando ambos regresaban con una recua cargada de sal hacia el mercado de Santa Aurelia. Desde entonces Aucán había seguido trabajando solo, como si el cuerpo pudiera sostener lo que el alma apenas soportaba. Llevaba el luto sin palabras, con una cinta negra trenzada en el brazo y la costumbre de no mirar a nadie más tiempo del necesario. No tenía hijos, no porque no los hubiera querido, según murmuraban algunos, sino porque la vida no les había dado ese consuelo antes de arrancarle a su esposa. Y quizá por eso, aunque nadie en el pueblo lo dijera abiertamente, había en torno a él una especie de respeto sombrío. Era un hombre que conocía el peso de la ausencia y no hacía espectáculo de su dolor. Cada verano, cuando el calor endurecía los caminos y la sal podía transportarse con mayor seguridad, Aucán cruzaba el desierto con mulas y barriles hacia los depósitos del otro lado. Era un trayecto peligroso, de varios días, con vientos secos, bandidos de ocasión y pozos traicioneros. Ese año, sin embargo, necesitaba ayuda. Uno de sus peones había enfermado del pecho y el otro había huido endeudado hacia el norte. La carga ya estaba comprometida y el retraso podía costarle más que dinero. Podía costarle la tierra, la casa y el último negocio que había construido junto a la mujer que ya no estaba. Pero en San Jerónimo casi nadie quería trabajar con él, algunos por miedo al desierto, otros por prejuicio, y otros, sencillamente, porque preferían dejar que el apache de luto se hundiera solo antes que reconocer que su palabra valía más que la de muchos cristianos del pueblo. Fue en esos días, cuando el calor parecía pegarse a las paredes y las campanas de la iglesia sonaban huecas en la siesta, que comenzó a correr un comentario nuevo por la plaza. Aucán estaba buscando a alguien fuerte, discreto y sin ataduras para cruzar la sal al otro lado del desierto. Alguien que supiera guardar agua, caminar sin quejarse y obedecer una ruta precisa.
No pedía marido, no pedía apellido, no pedía linaje, pedía resistencia. Y mientras muchos se burlaban de la idea o la rechazaban con gestos de superioridad, el destino, que rara vez avisa cuando está por mover una pieza decisiva, ya empezaba a acercar dos soledades que el pueblo jamás habría imaginado juntas. La propuesta no llegó a la casa de Ramona, como llegan las buenas noticias, con respeto o al menos con cierta delicadeza. Llegó una tarde de polvo espeso, pegada a las botas del alguacil Melchor Valdivia. Un hombre flaco, con bigote ralo y una voz que siempre sonaba como si estuviera dando órdenes incluso cuando solo preguntaba la hora. Golpeó la puerta con los nudillos duros, esperó apenas lo suficiente para que Ramona apareciera con el dedal todavía puesto en el índice, y soltó el mensaje sin rodeos. Aucan necesitaba una persona para acompañar la caravana de sal hasta Santa Aurelia. No un hombre cualquiera, había dicho, sino alguien cuidadoso con las cuentas, capaz de leer marcas y listas, y dispuesto a quedarse en el campamento por las noches sin desbandarse al primer ruido del desierto. El pago sería de 10 pesos por el viaje completo, más comida y regreso asegurado. 10 pesos. Para una casa como la de Ramona, aquella cantidad no era menor. Podía cubrir deudas atrasadas de harina, tela nueva para encargos y quizá hasta la compostura del techo antes de las lluvias flacas de septiembre. Ramona no respondió de inmediato. Miró a Melchor. Luego miró por encima de su hombro hacia el interior de la casa, donde Jacinta surcía una camisa a la luz oblicua de la tarde. El alguacil entendió enseguida lo que estaba ocurriendo y sin el menor pudor añadió lo que terminaría de inclinar la balanza. Dijo que prefería a alguien sin marido, sin niños y sin lloriqueos. Alguien que no dejara a media travesía un drama colgado del camino. Aquellas palabras, dichas con descuido, entraron en la casa como una piedra. Jacinta alzó la vista. No dijo nada, pero algo dentro de ella se tensó. Ramona apretó los labios. Sabía que Melchor esperaba una negativa. Sabía también que, si se corría la voz de que Jacinta aceptaba marcharse con Aucan varios días a través del desierto, el pueblo entero tendría nueva carne que desgarrar con la lengua. Pero 10 pesos eran 10 pesos, y la pobreza tiene una manera cruel de volver pensables incluso las humillaciones que, en otro tiempo, una no habría tolerado. «Déjenos pensarlo hasta mañana», dijo al fin. Melchor se encogió de hombros. «Mañana al amanecer parte. Si la muchacha va, que esté antes de que den las 5 en el corral grande del salitral. Si no, él buscará en otra parte». Buscar en otra parte. Los dos sabían que aquello era casi una mentira. Ya había buscado. Y nadie había querido. Melchor se marchó dejando tras de sí el olor reseco del camino. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el silencio dentro de la casa se volvió espeso. Ramona dejó el costurero sobre la mesa y se sentó con el gesto duro de quien está a punto de decir algo que considera necesario, aunque sepa que dolerá. «No me mires así», murmuró, antes de que Jacinta hubiera hecho siquiera el intento. «No te estoy echando, pero el dinero no aparece solo». Jacinta pasó la aguja por la tela una vez más, como si necesitara terminar una puntada para sostenerse. «¿Y tú quieres que vaya?» Ramona suspiró. No era una mujer dada a las ternuras, pero tampoco disfrutaba viendo el daño en la cara ajena. «Quiero que comamos en octubre. Quiero dejar de fiarle a media plaza. Quiero que cuando se rompa una suela no tengamos que rezar para que aguante una semana más. Y también quiero, aunque no lo creas, que dejes de encogerte cada vez que sales a la calle. Aquí te están matando despacio, Jacinta. No con cuchillos, con miradas». La joven bajó los ojos. Aquella verdad le dolió más porque era cierta. San Jerónimo la había ido estrechando como una faja de hierro. Cada esquina tenía memoria de su vergüenza. Cada voz parecía saber algo de su cuerpo que ni ella misma conocía. Irse unos días no cambiaría el pasado, pero acaso le daría un respiro de ese juicio permanente. «La gente va a hablar», dijo al cabo. Ramona soltó una risa breve, sin alegría. «La gente ya habla. Hablaron cuando te comprometiste. Hablaron cuando te dejaron. Hablan cuando vas al pozo y hasta cuando no sales.
Si vas, dirán que te fuiste con el apache. Si no vas, dirán que ni para trabajar sirves. A estas alturas, hija, el mundo no se va a callar porque tú seas prudente. Hija. Ramona casi nunca usaba esa palabra. Y precisamente por eso, cuando la dijo, Jacinta sintió una punzada extraña en el pecho. Guardó la camisa, dobló las manos sobre el regazo y miró la franja de luz que iba muriendo sobre el suelo de tierra apisonada. No conocía realmente a Aucán. Lo había visto 2 o 3 veces desde lejos. Una en la plaza, descargando costales con una calma tan firme que incluso los hombres más habladores se apartaban sin hacer chanzas. Otra junto al pozo viejo, hablando con el boticario. Y una más, meses atrás, cuando el féretro de su esposa cruzó el pueblo sin música, sin alboroto y sin las condolencias abundantes que sí se daban entre los propios. Recordaba haber visto en él algo muy distinto a la barbarie que tantos repetían. No era un monstruo, no era el hombre que el pueblo describía. Había en sus movimientos una contención triste, una manera de cargar el mundo como si ya pesara demasiado y aún así no se permitiera doblarse. ¿Y si no vuelvo?, preguntó en voz baja, no porque lo creyera del todo, sino porque el desierto, en boca del pueblo, siempre sonaba a sentencia. Ramona la miró fijo. Entonces al menos habrás muerto lejos de esta jauría. Fue una frase dura, terrible incluso, pero en su crudeza escondía una compasión rota. Jacinta lo entendió, y por eso no se ofendió. Esa noche cenaron casi en silencio. Después, cuando Ramona se acostó, Jacinta permaneció despierta junto a la ventana. Afuera, San Jerónimo respiraba con ese murmullo seco de los pueblos pequeños. Una carreta tardía, un perro que ladraba 2 veces y callaba, voces apagadas detrás de alguna tapia. Apoyó la mano sobre el marco de madera y pensó en Eusebio, no con amor ya, sino con esa mezcla de vergüenza y cansancio que dejan las heridas demasiado manoseadas. Pensó en el rumor sobre su vientre, pensó en la palabra estéril, repetida tantas veces que parecía haberle crecido por dentro como una espina, y pensó, por primera vez con una claridad casi feroz, que si el mundo ya había decidido qué clase de mujer era ella, quizá nada perdía con caminar unos días fuera de su alcance. Antes de amanecer ya estaba vestida. Llevaba un vestido de algodón oscuro, el rebozo mejor conservado que tenía, un sombrero de ala simple que había pertenecido a su madre y un pequeño jatillo con una muda, una pastilla de jabón, un peine y un cuaderno de cuentas que Ramona le entregó a último momento, como si al hacerlo quisiera recordar que Jacinta no iba como una cualquiera, sino como alguien útil. No hubo despedidas largas. Ramona le acomodó el cuello del vestido, le puso en la mano una bolsita con tortillas envueltas en manta y le dijo solamente, «No regreses más pequeña de lo que te vas». Aquella frase la acompañaría durante mucho tiempo. El corral grande del salitral estaba envuelto en la luz azulada de la madrugada cuando Jacinta llegó. Había 4 mulas cargadas, 2 barriles de agua, costales de sal marcados con tinta negra y una carreta ligera para las cuentas y el trueque. También estaba Aucán. Se hallaba de pie junto a la primera mula, ajustando una cincha con movimientos precisos. Al oír los pasos, levantó apenas la cabeza. Sus ojos oscuros se posaron en Jacinta con una atención breve pero completa, como si bastara un instante para notar el cansancio, la decisión forzada y el miedo que ella intentaba esconder bajo el rebozo bien sujeto. No sonrió, no dio muestras de sorpresa. Solo dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia ella con esa quietud que no necesitaba imponerse para ser firme. «Pensé que no vendría nadie», dijo. Su voz era grave, más suave de lo que Jacinta esperaba. No había ironía en ella, solo un hecho simple. «Yo también lo pensé», respondió, y al escuchar su propia respuesta sintió una vergüenza súbita, como si hubiera dicho demasiado. Pero Aucán no pareció juzgarla. Miró el jatillo, miró sus zapatos modestos cubiertos ya de polvo, y luego señaló la carreta. «Suba sus cosas. Partimos en cuanto salga el sol. El primer tramo es largo». Eso fue todo. Ni una pregunta impertinente,
ni una mirada de esas que intentan medir el valor de una mujer antes de decidir cómo tratarla. Jacinta obedeció en silencio. Mientras acomodaba el jatillo, notó que había otro hombre en el corral, un muchacho mestizo de no más de 17 años, delgado y nervioso, que evitaba mirar demasiado a Aucán. Se llamaba Leandro, según supo después, y solo los acompañaría hasta el primer pozo, donde regresaría con un recado para el comprador de Santa Aurelia. Cuando el cielo comenzó a aclararse del todo, la pequeña caravana se puso en marcha. San Jerónimo quedó atrás sin ceremonia. Jacinta no volvió la vista, no quiso regalarle al pueblo la importancia de una última mirada. Aucán iba delante, llevando la primera mula del ramal con una mano firme sobre la cuerda. Leandro cerraba el paso, y ella avanzaba en medio, al lado de la carreta, tratando de acompasar la respiración al ritmo del camino. Las primeras horas transcurrieron sin más sonido que el de los cascos, el roce de la madera y el viento temprano, abriéndose paso entre los matorrales salinos. El paisaje se fue despojando poco a poco de casas, de cercas, de cualquier señal humana. Solo quedaron la tierra clara, los arbustos duros y una línea de cerros bajos al oriente. Jacinta sintió miedo. Sí, pero era un miedo limpio, distinto al del pueblo. Nadie la estaba mirando con desprecio. Nadie murmuraba sobre su vientre. Nadie la reducía a una falta. Allí el peligro, si existía, no mentía. Era desierto, no maledicencia. A media mañana hicieron una breve parada junto a un mezquite retorcido. Leandro bajó un odre. Aucán repartió el agua con una sobriedad casi ritual, primero a las bestias, luego al muchacho, luego a Jacinta y solo al final a sí mismo. Ella notó el gesto, también notó otra cosa, que no bebía mucho, como si estuviera acostumbrado a administrarse incluso la sed. Gracias, murmuró al devolverle el odre. Aucán asintió. Después sacó de la carreta una libreta pequeña y un carbón. Melchor dijo que sabe leer cuentas. Jacinta se irguió apenas. No esperaba que aquello importara. Entonces necesito que revise estas marcas cuando paremos en el segundo pozo. El último peón confundía sal gruesa con refinada y me costó una semana de reclamos. Había en sus palabras una confianza práctica, desnuda de condescendencia. No le estaba haciendo un favor, le estaba dando una tarea real. Y por primera vez en mucho tiempo, Jacinta sintió algo parecido al antiguo orgullo que había tenido de niña, cuando su padre le enseñaba a sumar en las tapas de costales, y luego le decía que una cabeza clara siempre valía más que una lengua rápida. Lo haré bien, dijo, quizá con más firmeza de la que pretendía. Aucán la miró apenas un segundo más, lo suficiente para que ella advirtiera que en sus ojos no había dureza sino cansancio. Un cansancio noble, si es que tal cosa existe. Luego volvió a guardar la libreta, eso espero. Y aunque la frase era seca, algo en su tono hizo que Jacinta no la sintiera como amenaza, sino como reconocimiento. Reanudaron la marcha poco después. El sol empezó a endurecerse sobre sus cabezas. El camino se volvió más áspero. Leandro hablaba a ratos, demasiado quizá para espantar su propio nerviosismo. Contó historias de hombres perdidos en las dunas, de coyotes que seguían caravanas enteras, de una mujer que había enloquecido por beber agua salobre. Aucán lo hizo callar con una sola frase. El desierto no necesita ayuda para asustar. Leandro guardó silencio de inmediato. Fue cerca del mediodía, cuando el calor ya se pegaba al pecho como una mano pesada, que Jacinta tropezó con una piedra medio enterrada. No cayó, pero el impulso la hizo perder el equilibrio lo bastante para que la carreta la rozara de mala manera en la cadera. Soltó el aire entre dientes, nada grave, solo el golpe seco de la torpeza y la humillación inmediata de saberse observada. Leandro fingió no ver. Aucán, en cambio, se detuvo. Si el zapato le está lastimando, dígalo ahora, dijo. Estoy bien. No le pregunté si estaba bien, le pregunté por el zapato. Aquella precisión la sorprendió. Jacinta bajó la vista. En efecto, la costura lateral comenzaba a rozarle el talón. Nada que no pudiera aguantar. Pero el modo en que él había hecho la pregunta, sin dramatismo y sin paternalismo, le dejó claro que allí fingir fortaleza inútil solo podía empeorar las cosas. Sí, un poco.
Aucán se agachó, revisó la cincha de una mula y de uno de los costales sacó una tira de cuero suave. En la próxima sombra se la ajusta por dentro. Si se abre la herida hoy, mañana no caminará igual. Eso fue todo. No se ofreció a tocarle el pie. No hizo comentarios sobre su fragilidad. Solo resolvió el problema antes de que creciera, y mientras reanudaban la marcha, Jacinta sintió algo desconcertante, alivio, un alivio pequeño, casi tímido, como si una parte de ella hubiera estado esperando desde siempre que alguien hablara de su cuerpo sin convertirlo en motivo de vergüenza o juicio. Lo que ella no sabía era que aquella travesía apenas comenzaba y que el verdadero problema no estaba en el camino de sal ni en el calor del desierto, sino en lo que San Jerónimo empezaría a decir en cuanto notara que Jacinta Robles había partido sola con el hombre al que todos llamaban salvaje. La primera sombra verdadera apareció casi una hora después, al pie de una formación de roca baja que el viento había ido puliendo durante siglos hasta volverla lisa como un hueso antiguo. Allí detuvieron la caravana. Leandro se dejó caer sobre un costal con el agotamiento exagerado de los muchachos jóvenes, pero Aucán no descansó enseguida. Primero revisó una por una las cinchas, palpó los barriles de agua, observó el cielo y luego se acercó a la rueda de la carreta para ajustar un perno flojo con una llave corta que llevaba siempre en el cinto. Solo cuando todo estuvo en orden se volvió hacia Jacinta y le señaló la piedra más ancha. «Siéntese, revise el zapato ahora». Ella obedeció sin discutir. Se quitó el calzado con cierta torpeza, consciente de la molestia íntima que produce mostrar una incomodidad pequeña delante de extraños. El talón ya tenía la piel enrojecida, nada más. Aucán le tendió la tira de cuero y una aguja roma de talabartero. «Doble esto por dentro, así no raspa». «Usted sabe de zapatos». «Usted sabe de zapatos». Aucán la miró apenas, como si la pregunta le pareciera curiosa, pero no absurda. «Sé de cosas que se rompen en el camino». La respuesta, dicha sin grandilocuencia, tuvo un peso extraño. Jacinta bajó los ojos y comenzó a acomodar el cuero. Mientras lo hacía, notó que Leandro los observaba de reojo con esa curiosidad impura con la que los pueblos pequeños alimentan sus historias. No dijo nada, pero su silencio era de esos que guardan palabras para más tarde. Aucán también lo notó. «Después del segundo pozo regresa solo», le dijo al muchacho, sin mirarlo. «Llevarás el recibo del depósito y el recado para Benítez». Leandro parpadeó, sorprendido. «¿Solo? ¿Sabes volver? Ya lo hiciste 2 veces». El muchacho tragó saliva y asintió. Jacinta comprendió entonces que, a partir de la tarde, la travesía seguiría solo con 2 personas y las bestias. Aquella idea le apretó un momento el pecho, no por Aucán exactamente, sino por lo que significaba estar tan lejos ya de cualquier testigo conocido. Pero enseguida se avergonzó de sí misma. ¿Qué testigos la habían protegido alguna vez en San Jerónimo? Ninguno. Allí al menos el silencio no venía cargado de juicio. Cuando reanudaron la marcha, el paisaje empezó a cambiar. La tierra blanca del salitral fue cediendo a franjas de arena endurecida y piedras rojizas, y el aire se volvió más seco, más fino, como si la garganta tuviera que aprender de nuevo a respirar. Aucán caminaba delante, con el mismo paso firme del principio, sin derrochar energía en movimientos inútiles. No hablaba, pero su silencio no era hostil. Era el silencio de alguien acostumbrado a escuchar primero el terreno, luego el viento y solo al final a los hombres. Jacinta, que había pasado años rodeada de palabras crueles, comenzó a descubrir que el silencio de ciertas personas podía ser una forma de respeto. Al llegar al segundo pozo, el sol estaba en lo más alto. Era una cavidad profunda, protegida por un círculo de piedras viejas y un cobertizo torcido que apenas resistía en pie. Había allí restos de fogatas antiguas, una herradura oxidada y el eco de otras caravanas que sin duda habían parado antes. Aucán hizo descender con cuidado 2 costales y le llevó a Jacinta la libreta que le había prometido. «Revise estas marcas mientras lleno los odres». Ella se sentó bajo el cobertizo y abrió el cuaderno. Las anotaciones estaban hechas con letra firme, escasa, sin adornos. Cantidades, pesos, sellos de compradores, mezclas de sal gruesa y fina.
Jacinta se concentró de inmediato. Los números tenían para ella una claridad que las personas rara vez poseían. No mentían por despecho ni se torcían por conveniencia, o daban o no daban. Aucan trabajaba a pocos pasos, sacando agua con una polea vieja. Leandro ayudaba, pero con torpeza. Pasaron varios minutos antes de que Jacinta alzara la voz. Aquí falta un saco en la cuenta de Santa Aurelia. Aucan se volvió. ¿Falta o sobra? Falta en el registro, pero no en el envío. Mire, se acercó con la libreta abierta. Él se inclinó sobre la página, lo bastante cerca para que ella percibiera el olor limpio del cuero, del sol y de algo más tenue, quizá humo viejo. No la rozó, ni siquiera apoyó la mano junto a la suya. Pero allí, en aquella proximidad sobria, Jacinta sintió una extraña conciencia de sí misma. No de vergüenza, de presencia. Olepeón anterior anotó 6 y cargó 7, explicó ella señalando con el dedo. Si no lo corrige, Benítez dirá que usted le reclama de más en el próximo viaje. Aucan observó un instante y luego asintió. Tiene razón. Leandro soltó una risa breve, quizá por nervios. Entonces sí sirvió traerla. La frase cayó mal. Jacinta lo sintió enseguida, no por el sentido práctico, sino por el tono. Aucan también. No la traje para que sirviera, dijo con voz baja, pero dura. La contraté porque sabe hacer esto mejor que tú. Leandro enmudeció. Jacinta bajó la vista a la libreta, pero algo cálido le recorrió el pecho. No era vanidad, era otra cosa. El alivio profundo de ver corregida una falta pequeña antes de que se convierta en humillación. Aucan no había hecho de aquella defensa un gesto teatral, no la había mirado siquiera al decirlo. Y precisamente por eso tuvo más valor. Comieron poco después. Tortillas duras, queso seco y agua medida. Leandro partió media hora más tarde con el recado y una mula ligera. Antes de irse, miró a Jacinta como si quisiera memorizar la escena para adornarla después en el pueblo. Ella sostuvo la mirada solo un instante. Ya no tenía fuerzas para temerle a los chismes con la intensidad de antes. El daño mayor ya estaba hecho. Lo que viniera sería apenas otra capa de polvo sobre una herida vieja. Cuando el muchacho desapareció tras una loma, el desierto pareció ensancharse de golpe. Ahora solo quedaban Aucan, Jacinta, la carreta y el sonido rítmico de las bestias. Siguieron avanzando hasta que la luz empezó a inclinarse. A esa hora el calor ya no hería de frente, pero dejaba un cansancio pesado en los hombros y en los párpados. Jacinta notaba el roce del zapato menos gracias a la tira de cuero. También notaba otras cosas, que Aucan disminuía apenas el paso cuando el terreno se volvía demasiado pedregoso para ella, que miraba hacia atrás sin hacerlo evidente cada cierto tiempo, que una vez, cuando una de las mulas se inquietó por el olor de algún animal cercano, fue su voz tranquila y no la cuerda lo que la serenó. No había brutalidad en sus manos, solo firmeza. Cerca del anochecer, llegaron a una hondonada protegida por 2 grandes peñascos y un grupo de mezquites bajos. Allí, Aucan decidió levantar el campamento de la noche. No era un sitio bonito, pero sí seguro. Había una depresión del terreno que cortaba parte del viento y permitía encender fuego sin delatarse a demasiada distancia. Jacinta ayudó en lo que pudo, desató mantas, reunió ramas secas, sostuvo la olla pequeña mientras él vertía agua y maíz quebrado para una sopa simple. Trabajaron juntos sin estorbarse. Esa fue quizá la primera intimidad entre ellos, la facilidad silenciosa de 2 personas ocupadas en una misma tarea. Cuando el fuego estuvo encendido y la noche comenzó a bajar sobre el desierto con su frialdad repentina, Jacinta se envolvió en el rebozo y se sentó a cierta distancia de las llamas. Aucan revisó una vez más a las mulas, les dejó agua y volvió con 2 cuencos de sopa. Le tendió uno sin ceremonia. Coma despacio. En la noche el cuerpo engaña y cree que tiene menos sed. Ella aceptó. Gracias. Bebieron en silencio durante un rato. Arriba, el cielo se había llenado de estrellas con una claridad que en el pueblo nunca se veía. Jacinta levantó la vista. Sintió un temblor extraño, no de miedo sino de pequeñez.
como si por fin estuviera en un lugar donde su dolor no era el centro de nada. El desierto no sabía que había sido rechazada, no sabía del rumor sobre su vientre, no sabía de Eusebio ni de las mujeres del pozo, y esa indiferencia inmensa, lejos de herirla, la consoló. «Nunca había salido tan lejos», murmuró. Aucan removió el fuego con un palo. «Se nota». La frase pudo haber sonado burlona en boca de otro, en la suya no. Jacinta incluso esbozó algo parecido a una sonrisa. ¿Por qué? Porque todavía mira el cielo como si esperara una respuesta. Ella no supo qué decir, quizá porque era cierto. El silencio volvió, pero esta vez no fue pesado. Las llamas crujieron, a lo lejos se oyó un coyote. Jacinta apretó un poco más el rebozo. ¿Su esposa también venía con usted al desierto? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. En cuanto la dijo, se arrepintió. Había cruzado una puerta íntima sin permiso. Bajó la vista. «Perdone, no debí, Sue, sí», respondió él, interrumpiéndola con suavidad. Jacinta alzó los ojos. Aucan no parecía ofendido. Miraba el fuego, no a ella. Venía, sabía leer las rutas mejor que yo. Distinguía el olor de una tormenta a mediodía de distancia, y discutía con los compradores sin levantar la voz, pero no les dejaba pasar una. Hubo una pausa. Se llamaba Sayen. No había dramatismo en su tono, solo una pena vieja, acomodada con esfuerzo en un rincón del alma para poder seguir viviendo. Jacinta sintió que algo dentro de ella se ablandaba. Debió de ser una gran mujer. Aucan asintió una sola vez. Lo fue. Después añadió, casi como si hablara consigo mismo. El pueblo cree que cuando alguien muere, el dolor se vuelve más pequeño con los meses. No entienden nada. Solo aprende uno a llevarlo sin derramarlo sobre todo. Jacinta apretó el cuenco entre las manos. Aquellas palabras entraron en ella como entra el agua en la tierra reseca. También ella sabía algo de eso. No de viudez, pero sí de pérdidas que el mundo considera menores porque no dejan cadáver. La pérdida de la confianza, del nombre limpio, de la posibilidad de caminar sin sentir ojos encima. «A mí no se me murió nadie», dijo, con la voz más baja de lo que pensaba. «Pero hubo días en que sentí como si me hubieran enterrado viva». Aucan la miró entonces, no con curiosidad, no con lástima, con atención. Jacinta tragó saliva. No sabía por qué estaba hablando. Tal vez porque el fuego, la noche y la ausencia de San Jerónimo le aflojaban por fin la garganta. Cuando me devolvieron la medalla pensé que eso sería lo peor. Después vinieron las voces, las mujeres, el pozo, la iglesia, todos hablando de mi cuerpo como si lo hubieran inventado ellos, como si supieran más que yo. Aucan no intervino, y precisamente esa falta de interrupción la hizo seguir. «No sé si es verdad lo que dicen. Eso es lo más humillante, que una termina dudando de sí misma porque la repiten demasiado, como si la maldad, de tanto insistir, pudiera volverse evidencia». Las últimas palabras casi le quebraron la voz. Jacinta se avergonzó de inmediato. Bajó la cabeza, dispuesta a recoger sus propias ruinas antes de que él dijera algo amable por compromiso. Pero Aucan habló de una manera que ella no esperaba. «No hay nada en usted que me diga eso». Levantó la vista. «¿Cómo? Que esté rota de esa forma. Lo que veo es cansancio, no vacío». La frase quedó suspendida entre ambos. Jacinta sintió que el alma le temblaba. Nadie, en años, había respondido así. Nadie había separado su dolor de aquella condena absurda. Nadie había dicho no vacío. El fuego siguió ardiendo. El viento cambió un poco de dirección, y en medio de aquella noche primera, en un campamento pobre levantado entre piedras y mezquites, algo pequeño pero decisivo empezó a moverse entre los dos. No amor todavía, no confianza plena, sino el primer hilo de respeto verdadero, ese que no se mendiga, ese que cuando por fin aparece, duele un poco antes de consolar. La noche no se volvió tierna después de aquello. El desierto no concede dulzuras tan fácilmente. Apenas si dejó caer sobre ellos un silencio más hondo, uno de esos silencios que no nacen de la incomodidad, sino del peso de algo verdadero que acaba de ser dicho y todavía necesita asentarse en el pecho.
Jacinta terminó la sopa sin darse cuenta de su sabor. Tenía la mente fija en aquella frase de Aucán, en ese no vacío que seguía resonándole por dentro como una campana lejana. Durante años le habían hablado de falta, de defecto, de carencia. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, alguien no estaba mirándola desde lo que supuestamente le faltaba, sino desde lo que aún seguía en pie. Aucán no insistió. No preguntó por Eusebio, ni por el pueblo, ni por los detalles de aquella humillación. Y eso, más que cualquier palabra de consuelo, le devolvió a Jacinta una parte de su dignidad. Porque hay dolores que se vuelven espectáculo en cuanto uno los cuenta a la persona equivocada. Y ella comprendió, mientras lo veía alimentar el fuego con ramas cortas y secas, que aquel hombre sabía escuchar sin invadir, como quien se acerca a una herida no para hurgarla, sino para no golpearla sin querer. Prepararon el descanso con la misma sobriedad con que habían hecho todo lo demás. Aucán extendió una manta gruesa junto a uno de los peñascos, del lado menos expuesto al viento, y dejó para sí un lugar más apartado, cerca de las mulas y de la carreta. No hubo explicaciones ni gestos teatrales de caballerosidad, solo una distribución clara del espacio, pensada para proteger sin incomodar. Jacinta lo notó. También notó que él colocó su rifle a mano, no como amenaza, sino como costumbre de hombre que conoce los caminos y no se permite dormir del todo. Si escucha algo extraño, me llama, dijo él antes de apartarse. No salga sola del círculo de piedras. De noche el terreno engaña. Está bien. Aquellas fueron las últimas palabras antes del reposo. Jacinta se envolvió en la manta y se tendió mirando el cielo. El frío empezó a subir desde la tierra con una lentitud de animal sigiloso. Muy lejos se oyó otra vez un coyote, luego nada. Las estrellas parecían más cercanas que nunca, tan numerosas que daban vértigo. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó enseguida. Tenía el cuerpo cansado, sí, pero el alma demasiado despierta. Seguía pensando en San Jerónimo, aunque ya no con el mismo ahogo. Desde aquella distancia el pueblo parecía más pequeño, más mezquino también, como si el desierto, al ensancharle la mirada, le estuviera mostrando que la crueldad de aquella plaza no era el tamaño del mundo, sino apenas la miseria de unas cuantas almas mal acostumbradas a juzgar. No supo cuánto tiempo pasó antes de dormirse. Solo supo que despertó de golpe, con el corazón acelerado, cuando algo golpeó una de las mulas y un resoplido nervioso cortó la noche. Aucán ya estaba de pie. No lo vio levantarse. Simplemente, cuando abrió los ojos, él se hallaba junto a los animales, quieto, con una mano alzada pidiendo silencio. Jacinta se incorporó apenas sobre un codo. El fuego estaba casi extinguido y la oscuridad se había vuelto más espesa. Entonces oyó el ruido, un arrastre breve entre las piedras, luego un gruñido bajo, cauteloso. No era un hombre, era algo peor para una noche abierta, algo que no razona, solo acecha. Aucán avanzó 2 pasos, tomó una rama encendida del rescoldo y la agitó hacia la sombra. El resplandor dibujó por un instante los ojos brillantes de un coyote grande, quizá atraído por el olor de la comida y el agua. Detrás de él, más lejos, otros 2 pares de ojos titilaron un segundo antes de perderse. «No se mueva», dijo Aucán sin volverse. Jacinta obedeció. Sentía la sangre golpearle las sienes. El coyote volvió a gruñir, pero la firmeza del fuego y la presencia del hombre bastaron para hacerlo retroceder. No huyó enseguida. Dio media vuelta con esa lentitud insolente de las criaturas hambrientas, como si quisiera dejar claro que se retiraba solo por ahora. Luego se perdió entre las rocas. Aucán esperó todavía un rato, inmóvil, escuchando. Solo cuando estuvo seguro de que la amenaza se alejaba, volvió junto al campamento. Reavivó el fuego con 2 movimientos precisos y recién entonces miró a Jacinta. Ya pasó. Ella asintió, pero tenía las manos frías y el rebozo apretado contra el cuello. Pensé que eran bandidos. Los bandidos hacen más ruido cuando quieren asustar. Los animales no. Se arrodilló junto al fuego, añadió otra rama y luego, como si solo entonces reparara de verdad en el temblor de ella, preguntó:
Está bien, Jacinta quiso responder con una frase firme, algo sencillo, pero la voz le salió más pequeña de lo que esperaba. Sí, solo me asusté. Paucán sostuvo su mirada un instante. Luego se levantó, fue hasta la carreta y regresó con una manta extra, más pesada que la anterior. Tome, a esta hora el frío agranda el susto. La dejó sobre sus piernas sin rozarla siquiera. Jacinta la tomó. El gesto era tan práctico y tan considerado al mismo tiempo que algo en su pecho volvió a aflojarse. Gracias. Trate de dormir. Mañana el tramo es peor. Volvió a su sitio y no habló más. Pero el sueño de Jacinta ya no fue el mismo después de aquello, porque, aunque la noche seguía siendo hostil y el desierto no se había vuelto menos inmenso, ahora sabía que no estaba sola frente a él. Y esa certeza, pequeña como una brasa, bastó para sostenerla hasta el amanecer. Aucansos dorbos los como pumunos cormacraceses. El aire de la madrugada cortaba la piel, y el campamento fue recogido con rapidez. Jacinta ayudó en silencio, todavía con el cuerpo algo entumecido por el sobresalto nocturno. Aucán le ofreció un sorbo de café negro, amargo y espeso, preparado en una lata ennegrecida por muchos viajes. Ella lo bebió despacio. El calor le bajó hasta el estómago como un consuelo áspero. Hoy cruzamos la garganta seca, dijo él mientras ajustaba una carga. No hay sombra hasta pasado el mediodía. Si le digo que pare, para. Si le digo que suba a la carreta, sube sin discutir. Jacinta lo miró. Es tan difícil. Es traicionera. El suelo parece firme donde no lo está. Y el calor levanta espejismos. Asintió. No preguntó más. Había aprendido ya que Aucán no exageraba para impresionar. Si advertía algo, era porque de verdad merecía atención. La garganta seca resultó ser un paso estrecho entre paredes de roca descolorida, resquebrajadas por antiguos escurrimientos que ya no existían. El sendero subía y bajaba sin ritmo claro, obligando a las bestias a medir cada paso. El sol comenzó a caer sobre ellos con una dureza blanca, casi metálica. Jacinta sintió pronto el cansancio en las rodillas y en la base de la espalda. El viento allí no refrescaba, solo movía aire caliente de un lado a otro, como si removiera brasas invisibles. A media mañana, una de las ruedas de la carreta se hundió de pronto en una grieta oculta bajo arena fina. El golpe hizo que un costal se desacomodara y una mula se espantara. Todo ocurrió en segundos. Jacinta dio un paso hacia atrás para apartarse, pero el terreno cedió bajo su pie y resbaló hasta caer de rodillas entre piedras sueltas. No fue una caída grave, pero sí lo bastante brusca para arrancarle un quejido y dejarle las palmas raspadas. Aucán llegó a ella en 2 zancadas. No se levante todavía. Su voz no llevaba pánico, solo autoridad. Se agachó frente a ella y observó primero el suelo, luego sus piernas, como evaluando si había torcedura o solo el golpe del susto. ¿Dónde le duele? La rodilla y las manos. Mueva el pie. Lo hizo. Dolía, pero respondía. Otra vez. Obedeció. Aucán sintió. No está quebrado. Espere. Fue hasta la carreta, inmovilizó a la mula con una cuerda corta y regresó con un pañuelo limpio y una pequeña cantimplora. Le lavó las palmas con agua medida, sin desperdiciar ni un chorro, y luego le ofreció el paño para que se secara sola. Solo entonces apoyó una mano firme bajo su codo. Ahora sí, despacio. Jacinta se puso de pie. La rodilla le ardía, pero resistía. Aucán la miró un segundo más, atento a cualquier gesto que delatara algo peor. Suba a la carreta un rato. ¿Puedo seguir caminando? No le pregunté si podía. Le dije que suba. La frase habría sonado áspera en otro momento. Allí, sin embargo, llevaba algo protector que a Jacinta no le pasó inadvertido. No se discutía con quien está evitando que uno se lastime más por orgullo. Aceptó. Aucán acomodó 2 costales para hacerle asiento y la ayudó a subir sin exhibirla, sin alzarla como a una inválida, solo guiando el movimiento necesario. Mientras él y las bestias resolvían la rueda atascada, Jacinta lo observó trabajar.
Tenía la camisa pegada a la espalda por el sudor, las mangas remangadas hasta mostrar los antebrazos fuertes, marcados no por vanidad sino por oficio. No maldecía, no golpeaba a los animales, no descargaba su frustración en ruido inútil, se limitaba a resolver, a medir, a empujar cuando hacía falta. Y en medio de aquel esfuerzo silencioso, con el sol cayéndole encima y la piedra devolviendo calor desde abajo, Jacinta comprendió algo que hasta entonces solo había intuido. El verdadero carácter de un hombre no se revela en la plaza, donde todos pueden fingir decencia, sino en los momentos en que algo se tuerce y nadie lo está mirando. Aucán destrabó la rueda, reajustó la carga y retomaron el camino. La dejó sobre la carreta más de una hora. No dijo nada, pero de vez en cuando alzaba la vista para asegurarse de que ella no estuviera peor. Jacinta, por su parte, comenzó a notar otro cambio más difícil de nombrar. Ya no solo se sentía a salvo junto a él, empezaba a sentir una especie de paz extraña al dejarse cuidar un poco, como si el alma, después de tantos años de defensa, no supiera bien qué hacer con esa tregua inesperada. Al mediodía encontraron una sombra miserable junto a una cornisa y pararon a comer. Aucán revisó la rodilla. Había hinchazón leve, nada más. Sacó de una bolsa de cuero un ungüento de árnica y gobernadora. «Esto enfría», dijo. Jacinta extendió la pierna sin hablar. Él tomó un poco de pomada en la punta de los dedos y la aplicó con una concentración casi médica, sin apresurarse, sin tocar más de lo necesario. Ella apretó apenas la mandíbula al sentir el ardor fresco de las hierbas. No se atrevió a mirarlo al rostro durante esos segundos. Había demasiada cercanía en aquel gesto y, sin embargo, ninguna falta de respeto. Solo cuidado, solo atención. «¿Le duele mucho?», preguntó él. «Menos que ayer aquí», respondió, llevándose una mano al pecho antes de pensar. Aucán alzó la vista. Jacinta sintió que se había traicionado a sí misma. Quiso corregir, reírse quizá, quitarle peso a la frase, pero ya era tarde. El silencio entre ambos cambió de textura. No era incómodo. Era más bien el silencio de una puerta que acaba de abrirse sola. Aucán retiró la mano de la rodilla y cerró la lata del ungüento. A veces el cuerpo se golpea para sacar afuera lo que el alma no sabe decir. La frase la dejó inmóvil. Era demasiado precisa, demasiado verdadera. Y en ese instante, justo cuando comenzaba a confiar de un modo que ya no podía negar del todo, algo inesperado quebró la quietud del lugar. Un disparo sonó a lo lejos, no cerca, pero sí lo bastante cerca para que las mulas se inquietaran y el aire entero pareciera tensarse de golpe. Aucán se puso de pie en el acto. Sus ojos se volvieron hacia la línea de cerros del sur. Luego vino un segundo estampido, más apagado. «No se mueva de aquí», ordenó. Fue hasta la carreta, tomó el rifle y escuchó unos segundos más. Jacinta sintió que el miedo de la noche anterior regresaba, pero esta vez con otro filo. No eran animales, eran hombres. Y en el desierto, los hombres asustan más, porque siempre traen intención. Aucán observó el horizonte con el ceño apenas fruncido. «Pueden ser cazadores o no. ¿Qué hacemos?». Él no respondió enseguida. Miró la carga. Miró el paso por donde aún debían salir. Miró a Jacinta. Y fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de aquella travesía. «No seguiremos la ruta abierta», dijo al fin. «Hay un desvío por el cauce viejo. Es más largo, pero si esos disparos vienen de salteadores, no nos verán pasar». Yajena tragó saliva. «¿Y si se nos hace de noche?». «Entonces se nos hará, pero vivos». No había dramatismo en su voz, solo certeza. Y mientras empezaban a recoger de nuevo las cosas con una rapidez más tensa que antes, Yajena comprendió que la prueba más dura de aquel viaje todavía no había comenzado, porque el verdadero peligro no estaba donde todos en San Jerónimo imaginaban, no nacía del hombre al que llamaban salvaje. Venía, como tantas veces, de otros hombres que se decían civilizados y que no dudarían en robar, herir o dejar morir a dos viajeros en medio del desierto si eso les convenía.
Aucan apagó el fuego con arena y cubrió cualquier rastro de su breve descanso con una rapidez que a Jacina le reveló cuántas veces habría tenido que hacer aquello antes. No era miedo lo que movía sus manos, sino experiencia. En menos de 5 minutos la carreta estaba lista, las mulas sujetas y la carga asegurada con un orden aún más severo que el anterior. Luego se volvió hacia ella. Suba otra vez, no por la rodilla, por velocidad. Yajena obedeció sin discutir. El cauce viejo del que había hablado resultó ser una hendidura larga y pedregosa que corría paralela a la ruta principal, oculta entre paredes bajas de tierra reseca y arbustos espinosos. No era un camino cómodo. La carreta avanzaba a tirones y las ruedas rechinaban sobre la piedra, pero desde fuera apenas podía verse nada. Aucan iba delante, atento a cada sonido, con el rifle cruzado a la espalda y una concentración tan tensa que parecía escuchar incluso lo que el viento callaba. Durante más de 1 hora no hablaron. El sol empezó a bajar con lentitud, pero el calor seguía pesando como una plancha sobre la nuca. Yajena sentía el corazón demasiado despierto. No podía dejar de pensar en los disparos, en la posibilidad de que hubiese hombres buscándolos en algún recodo del desierto. Sin embargo, junto a ese temor había otra certeza que no dejaba de crecer. El hombre del que el pueblo la había enseñado a desconfiar era, en realidad, el único que estaba velando con seriedad por su vida. Fue cerca del atardecer cuando Aucan alzó una mano y detuvo la marcha de golpe. Yajena contuvo el aire. Él inclinó apenas la cabeza escuchando. Luego se acercó a la pared del cauce y subió con cuidado hasta asomarse por encima del borde. Permaneció inmóvil varios segundos. Cuando volvió a bajar, su rostro estaba más duro. 2 hombres en la ruta alta, uno a caballo, otro a pie, están revisando huellas. Yajena sintió que el frío le recorría la espalda, aunque el aire aún quemaba. ¿Nos vieron? No lo sé, pero no voy a esperar a descubrirlo. Miró alrededor con rapidez. A unos metros, el cauce se estrechaba entre 2 masas de piedra y luego giraba hacia una pequeña quebrada lateral. Vamos a dejar la carreta aquí. ¿Qué? La sal vale dinero, pero no vale su vida. Yajena lo miró, atónita. Sabía lo que aquella carga significaba. Sabía que de ella dependían sus cuentas, su casa, tal vez hasta la memoria de la vida que había levantado con Sayen, y sin embargo, él ya había decidido. Aucan se acercó a la carreta, tomó una bolsa pequeña de cuero con papeles y dinero, soltó un barril de agua y un costal menor con provisiones. Después desató la mula más fuerte. Si nos siguen, irán por la carreta primero. Eso nos dará tiempo. El depósito de Santa Aurelia queda a mediodía a pie desde la quebrada. Llegaremos de noche o al amanecer. Yajena bajó sin que él tuviera que pedírselo. La rodilla protestó, pero resistió. Ayudó a sujetar el barril pequeño a la albarda de la mula mientras Aucan cubría las huellas de desvío con una rama seca. Todo ocurría con una rapidez silenciosa, como si los dos entendieran que no había lugar para pánico. «Jacinta», dijo él entonces mirándola de frente, «si en algún momento le digo que corra, corre. Si le digo que se esconda, se esconde. No vuelva atrás por mí». Ella sintió que algo en el pecho se le apretaba con fuerza. «No». Aucan frunció apenas el ceño. «No me entendió». «Sí le entendí, pero no». Era la primera vez que lo contrariaba de verdad. Él la observó un segundo, quizá dispuesto a insistir, pero lo que vio en sus ojos debió de cambiarle algo por dentro. No era terquedad vacía, era decisión. «Entonces no me obligue a perder tiempo salvándola 2 veces», dijo al fin. Y en otra circunstancia aquella frase la habría hecho sonreír, pero el peligro estaba ya demasiado cerca. Tomaron la quebrada lateral justo cuando el cielo empezaba a dorarse. El paso era angosto, lleno de piedra suelta y arbustos bajos que arañaban la ropa al pasar. Aucan llevaba la mula por la rienda con una mano y el rifle listo en la otra. Jacinta caminaba detrás, sosteniendo la bolsa de papeles contra el pecho. Cada tanto miraba hacia atrás, aunque sabía que no debía hacerlo. El miedo la volvía consciente de todo, del latido en la garganta, del sudor secándose en la espalda,
del ruido que hacían sus propios pasos. El primer grito llegó cuando ya la luz empezaba a caer. Lejano pero claro, un hombre llamando a otro. Después, el eco de una maldición. Los habían encontrado, o al menos habían encontrado la carreta. Aucán no aceleró de forma torpe, solo apretó el paso. Ya no falta mucho para la salida de la quebrada, dijo. Luego viene un llano corto y el arroyo seco. Después, las luces de Santa Aurelia. Y ellos, si quieren la sal, se quedarán con ella. Si quieren más, vendrán. No añadió nada más. No hacía falta. La noche cayó de golpe, como cae siempre en el desierto, sin pedir permiso. El cielo pasó del oro al violeta y del violeta al azul oscuro en pocos minutos. Las primeras estrellas aparecieron justo cuando salían por fin de la quebrada. Delante se abrió un llano pedregoso y muy lejos, apenas insinuadas, unas luces pequeñas temblaban como brasas en el horizonte. Santa Aurelia. Jacinta sintió un alivio tan repentino que casi le dolió, pero no duró, porque detrás de ellos sonó un caballo. Aucán se volvió al instante, empujó a Jacinta hacia una roca baja. Abajo, ella cayó de rodillas tras la piedra, con el corazón golpeándole el pecho. Aucán avanzó 2 pasos, rifle en mano. Desde la oscuridad del borde de la quebrada emergió una figura a caballo y otra a pie. No parecían autoridades, no había duda, eran hombres de camino, de esos que viven de aprovecharse del cansancio ajeno. Gritó uno, la mula y la bolsa. Aucán no respondió. No queremos a la mujer, añadió el otro con una risa sucia, solo lo que cargas. Jacinta sintió náusea, no por la amenaza directa, sino por la forma en que aquellas voces reducían el mundo a posesión y despojo. Lo mismo que hacía el pueblo, pensó de golpe, aunque con otras ropas y otras palabras. Aucán habló entonces sin gritar. Den media vuelta. Los hombres rieron. Uno hizo avanzar el caballo un paso más. Fue un error. El disparo de Aucán partió la noche con una violencia seca. No dio al jinete, pero sí a la tierra justo delante del animal, que se encabritó y lanzó al hombre hacia atrás. El otro soltó una maldición y buscó cubrirse. Hubo un segundo disparo, esta vez desde la oscuridad. La bala silbó cerca de la roca donde estaba Jacinta y fue a perderse más allá. Ella se cubrió la cabeza por instinto. «Corra al arroyo», ordenó Aucán. Esta vez no dijo no. Salió de detrás de la piedra y echó a correr hacia la franja oscura del cauce seco que él le había señalado antes. La rodilla le dolía, el aire le quemaba, pero no se detuvo. Detrás oyó otro disparo. Luego el relincho de la mula. Cuando llegó al arroyo se volvió, jadeando. Aucán venía hacia ella, retrocediendo sin perder de vista a los hombres. Uno seguía en el suelo. El otro dudaba entre perseguir o ayudar a su compañero. Esa vacilación los salvó. Aucán alcanzó el cauce, tomó la rienda de la mula y siguieron avanzando entre piedras y sombra hasta que las luces de Santa Aurelia dejaron de parecer lejanas y se volvieron reales, humanas, alcanzables. No se detuvieron hasta ver la primera empalizada del depósito de sal. Un vigilante salió con farol en mano, alarmado por el ruido y el aspecto con que llegaban, cubiertos de polvo, sin carreta, con el miedo todavía fresco en la respiración. Aucán dio su nombre, mostró los papeles y explicó lo justo. En pocos minutos había hombres armados saliendo hacia el desierto y otro conduciéndolos al interior del recinto. Solo entonces, cuando la puerta pesada de madera se cerró detrás de ellos, Jacinta sintió que las piernas dejaban de sostenerla. Se sentó en un cajón sin mirar dónde. Tenía las manos temblando. El farol cercano le reveló la sangre leve en una de sus palmas reabiertas y el polvo pegado a las lágrimas que ni siquiera había notado. Aucán habló con el encargado, entregó documentos, respondió preguntas. Luego se volvió hacia ella. Traía en el rostro una línea roja, fina, cerca de la sien. Jacinta se puso de pie de golpe. «Está herido». Él se llevó la mano y miró la sangre en los dedos, como si recién entonces lo advirtiera. «Es un roce, siéntese». No fue una sugerencia,
Fue casi una orden nacida del miedo y del alivio mezclados. Aucán la observó un instante y obedeció sin discutir. El encargado les dejó un cuenco con agua limpia, un paño y aguardiente. Jacinta se acercó con las manos todavía inestables, empapó la tela y limpió con cuidado la herida de la sien. No era profunda, probablemente una piedra saltada por una bala, pero verla allí, tan cerca de su ojo, le hizo comprender con brutal claridad lo que había estado a punto de perder sin haberlo tenido todavía. Aucán no se movió mientras ella lo curaba, solo la miraba con esa quietud suya, más cansada ahora, más abierta también. Perdió la carga por sacarme de allí, murmuró Jacinta. No la perdí toda. Encontrarán la carreta o lo que quede. Y si no, volveré a empezar. Ella negó con la cabeza. Tenía los ojos llenos. No se trataba de eso. Aucán guardó silencio. Jacinta dejó el paño en el borde del cuenco y por primera vez desde que lo conocía, se permitió decir lo que ya no cabía en su pecho. Nadie me había puesto por delante de nada. La frase quedó entre ambos con una desnudez que no admitía defensa. Aucán bajó la mirada un segundo, como si aquello le doliera más de lo que esperaba. Luego la alzó de nuevo. Eso habla peor del mundo que de usted. Jacinta soltó una risa breve, quebrada por el llanto. Después, sin planearlo, llevó una mano al rostro de él, apenas a la línea sana de la mejilla, lejos de la herida. No fue un gesto grande, fue pequeño, tembloroso, pero en él iba toda la verdad que había ganado aquella travesía. Aucán cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, ya no había solo cansancio en su mirada. Jacinta, ella pensó que iba a retroceder, que iba a recordar a Sayen, al pueblo, al peso de todo lo imposible. Pero no. Cuando la vi en el corral, dijo él con voz baja, supe que estaba cansada de que el mundo la nombrara mal, y quise sacarla de allí antes incluso de saber por qué. No era lástima. Nunca fue eso. Jacinta sintió que el alma le temblaba como la primera noche junto al fuego. Yo también lo supe, confesó. No desde el principio, pero sí cuando me habló de algo que se rompe en el camino y no quiso hacerme sentir una de esas cosas. Aucán alzó la mano despacio y cubrió la de ella contra su mejilla. El gesto fue tan contenido, tan lleno de cuidado, que a Jacinta le dolió de ternura. No se besaron enseguida. No eran dos muchachos arrastrados por la prisa, eran dos almas heridas que habían aprendido a desconfiar de lo fácil. Se quedaron así unos segundos, mirándose, dejando que la verdad los alcanzara sin violencia. Luego fue él quien inclinó apenas la frente hasta tocarla de ella, como aquella noche en que el fuego había empezado a abrir un camino entre los dos. Jacinta cerró los ojos, sintió su respiración, el calor de su mano, la calma inmensa que por fin llegaba después del miedo. Si al volver a San Jerónimo todo se complica, murmuró Aucán, no le pediré nada que usted no quiera dar, pero no voy a fingir que esto no existe. Jacinta abrió los ojos. No quiero que lo finja. Aquella fue, en cierto modo, la verdadera confesión. 2 días después, regresaron con una pequeña escolta y recuperaron parte de la carga. Los salteadores habían huido dejando la carreta a media saqueada, pero lo suficiente quedó para salvar el negocio. Y aunque aquello alivió las cuentas, no fue lo más importante que volvió con ellos a San Jerónimo. Lo más importante fue la forma en que Jacinta regresó. No volvió encogida, no volvió con la cabeza baja. Entró al pueblo sentada en la carreta junto a Aucán, con la espalda recta y el rostro sereno, mientras las mismas calles que antes la habían visto humillada ahora tenían que contemplar algo que no entendían, una mujer a la que ya no podían nombrar desde la vergüenza. El rumor corrió antes de que las mulas llegaran a la plaza, que los habían asaltado, que el apace la había salvado, que habían pasado noches solos en el desierto, que él había perdido dinero por protegerla, que ella había vuelto distinta. Eusebio Ferrán fue uno de los primeros en aparecer, llamado no por valor, sino por esa vieja costumbre de los cobardes de querer recuperar lo que otros han dignificado. Se acercó al verlos descargar en el depósito, con el sombrero en la mano y una humildad tardía que daba más asco que pena. Jacinta, yo quisiera hablar contigo. Ella se volvió despacio.
Aucán, unos pasos atrás, no intervino. Ya no, respondió ella. Eusebio tragó saliva. Las cosas se dijeron mal en su momento. Yo era joven, hubo presión de mi familia, del pueblo. Jacinta lo miró con una calma que él no merecía. No, las cosas se dijeron como tú quisiste que se dijeran. Eso fue lo peor. Él intentó acercarse un paso. He pensado mucho, tal vez podríamos. No, repitió ella, y esta vez su voz se oyó hasta la esquina del almacén. Tú querías una esposa sin incertidumbre, ¿recuerdas? Pues bien, yo ya no quiero un hombre sin valentía. Ontía. El silencio que siguió fue limpio, merecido. Eusebio bajó la cabeza, no por arrepentimiento verdadero, sino por humillación, y se fue bajo la mirada de quienes por años habían sostenido su versión sin cuestionarla. Pero la verdadera vindicación no llegó de él, llegó días después, cuando el médico de Santa Aurelia, que había revisado a Jacinta por la caída y la tensión sufrida, envió una nota para Ramona con unas palabras sencillas y devastadoras para el rumor del pueblo. No había en ella señal alguna que justificara las habladurías que tanto la habían condenado. Nada, nunca había habido nada, solo maldad, ignorancia y la cobardía de un hombre que prefirió creer chismes antes que defender a la mujer que decía amar. La noticia corrió por San Jerónimo como corren siempre las verdades tardías, demasiado tarde para deshacer el daño, pero a tiempo aún para desnudar a los culpables. Algunas mujeres evitaron mirarla a los ojos, otras intentaron sonreírle con esa dulzura falsa que nace cuando la opinión pública cambia de dueño. Jacinta no buscó revancha, no la necesitaba, la dignidad no se mendiga, y ella por fin lo sabía. Poco después, Aucán fue a la casa de Ramona al caer la tarde. No llevó flores ni discursos aprendidos, llevó pan de anís de Santa Aurelia, una bolsa de café bueno y la verdad en el rostro. Ramona los hizo pasar, miró a uno y a otro con esa severidad de quien ha visto mucho dolor y no se deja engañar por entusiasmos pasajeros. Pero también vio algo que no había visto jamás en su sobrina: paz. Cuando los dejó solos en el corredor, Aucán habló con la misma sobriedad con que hacía todo. No vengo a pedirle que se vaya conmigo por gratitud, ni por lo que pasó en el camino. Vengo porque la respeto, porque la quiero, y porque si usted acepta, me gustaría construir con usted una vida donde nadie la nombre mal nunca más. Jacinta sintió que las lágrimas le subían, pero esta vez no eran de herida. No necesito que me salves otra vez, respondió. Lo sé, pero sí quiero caminar contigo. Aucán cerró los ojos un instante, como si agradeciera algo antiguo y difícil. Luego asintió. No hubo boda apresurada ni promesas grandilocuentes. Hubo tiempo, hubo visitas, hubo conversaciones con Ramona, arreglos de casa, viajes compartidos al depósito y tardes en que Jacinta empezó a llevar las cuentas del negocio con una precisión que hizo callar incluso a los compradores más desconfiados. Y hubo también, poco a poco, un amor contenido que dejó de temerle al nombre que merecía. Un año después, cuando la primavera volvió a blanquear de sal los caminos y el viento del valle ya no sonaba tan hostil, San Jerónimo vio pasar una pequeña comitiva hacia la capilla. Jacinta llevaba un vestido sencillo color marfil y el cabello recogido con una cinta azul que había sido de su madre. Aucán caminaba a su lado, no como quien exhibe una conquista, sino como quien honra una elección. Ramona iba detrás con los ojos húmedos y la espalda orgullosa, y cuando el padre Anselmo los bendijo, hubo en aquella escena una justicia silenciosa que ningún rumor podía ya tocar. Con el tiempo la casa de Aucán y Jacinta se volvió un lugar donde el respeto vivía antes que las palabras. Ella siguió llevando cuentas, cruzó varias veces el desierto con él y aprendió a leer el cielo casi tan bien como Sayen lo había hecho. Él siguió mirándola como la primera vez en el corral, no como a una mercancía, no como a una carencia, sino como a una persona entera. Y en esa mirada vivía la reparación más profunda de su historia, porque al final la verdadera victoria de Jacinta no fue demostrarle al pueblo que estaba sano, fue comprender que su valor nunca dependió del juicio de quienes la humillaron.
Y la verdadera nobleza de Aucán no estuvo en rescatarla del desierto, sino en verla con verdad cuando todos los demás habían aceptado la mentira más cómoda. A veces la vida hiere antes de revelar su misericordia. A veces deja a una mujer sola frente a un pueblo entero para que, cuando por fin alguien digno la mire a los ojos, ella reconozca sin dudas el lugar donde comienza el hogar. Y eso fue lo que Jacinta encontró junto al hombre al que todos temían. No un salvador de cuento, sino un compañero de verdad, no una promesa vacía, sino un respeto ganado paso a paso, no una salida fácil, sino una vida donde el amor no borró su dignidad, sino que la confirmó. Esa fue la lección más honda que quedó en San Jerónimo del Salitre, mucho después de que los chismosos envejecieran y las voces crueles se apagaran. Que el alma de una mujer no puede medirse por el miedo de un hombre ni por la lengua de un pueblo, y que quien aprende a amar de verdad también aprende a defender, a escuchar y a honrar aquello que el mundo quiso romper. Esa fue la verdadera victoria, y en ello vivía la parte más luminosa de su historia.